Ciencia1M es una cuenta de Twitter y de TikTok orientada a la divulgación de la química que existe detrás de todo lo cotidiano de una forma entretenida e interesante. La cabeza detrás de ella es Natalie Fleyderman, una química ambiental licenciada en la Universidad de Chile que, además de la divulgación, se dedica a dar clases particulares de química básica y orgánica de forma online. Cuenta con más de 14.000 seguidores entre sus cuentas de TikTok y Twitter. Hola, soy Natalie Fleyderman, soy químico ambiental y les quiero platicar sobre los rizobios. Estas son bacterias que viven en el suelo, muy cerca de las raíces de las plantas. Tienen una relación de apoyo mutuo con algunas plantas de frijol, de lentejas, de garbanzos, de soya, que son conocidas como leguminosas. Esta relación de apoyo mutuo se conoce como simbiosis mutualista. Inicia con un reconocimiento entre la raíz de la planta y los rizobios intercambiando señales químicas, tal como si fueran amigos intercambiando mensajes de WhatsApp. Una vez que los rizobios generaron la interacción con la raíz de la planta, ésta se curva para permitir la entrada de los rizobios por una estructura tubular. Una vez que los rizobios entraron al interior de la raíz, se forma esta protuberancia, esta pelotita llamada nódulo. E incluso estos nódulos podemos verlo a simple vista en la raíz de las plantas. Adentro de este nódulo o pelotita la cantidad de oxígeno es muy baja. Esto le permite al rizobio hacer reacciones químicas que antes no podía. Es decir, cambia su metabolismo y ahora pasa a llamarse bacteroide en vez de rizobio. Durante esta relación de amistad, el rizobio fija nitrógeno de la atmósfera, que pese a ser el elemento más abundante del aire, las plantas no lo pueden tomar directamente y lo necesitan para poder fabricar sus proteínas. Por eso el rizobio dentro del nódulo, que ahora se pasa a llamar bacteroide, puede capturar ese nitrógeno de la atmósfera y transformarlo a ion amonio, una forma que la planta sí puede recoger. De hecho, el 80% del nitrógeno que necesitan las plantas de leguminosas lo obtienen de las rizobacterias, es decir, de los rizobios. A cambio de esta relación de amistad, el rizobio obtiene compuestos de carbono como fuente de energía. Que los rizobios fijen nitrógeno es algo muy importante, porque hasta ahora los fertilizantes se han utilizado como fuente de nitrógeno para las plantas. Con esto podríamos agregarle rizobios a las plantas de leguminosas en vez de fertilizantes químicos. Hay un problema con el uso de fertilizantes tradicionales, que muchas veces se aplican en exceso y de forma inadecuada. Y esto genera efectos negativos en el ambiente y en el mismo cultivo, como por ejemplo daño a las semillas y disminución del rendimiento a largo plazo. ¿Sabías que al agregar un fertilizante químico al suelo, también estamos agregando impurezas que se formaron durante la manufactura de ese producto? Muchas de estas impurezas son metales pesados y alcanzan el 48% del total del fertilizante aplicado. Estudios realizados en cultivos de soya que fueron inoculadas con su respectivo rizobio permitieron obtener rendimientos de cultivo equivalentes al uso de un fertilizante nitrogenado. Es por esto que en algunos países de África, en Argentina y en Sri Lanka se ha masificado el uso de estos rizobios como un biofertilizante, es decir, como una alternativa a los fertilizantes nitrogenados. Podríamos evitar el uso de entre 50 a 200 kilos de urea, que es un fertilizante tradicional, por hectárea de suelo solamente utilizando estos rizobios. Pero además, estas pequeñitas bacterias tienen otras maravillas. ¿Has oído hablar de las giberelinas? Son un tipo de hormonas de las plantas que le ayudan a elongar el tallo, a germinar las semillas, a inducir la floración, crecer los frutos. Incluso se le agrega de estas giberelinas a la vid para tener bayas de mayor tamaño sin semillas. Estas giberelinas, estas hormonas, están presentes en todas las plantas superiores, pero también algunos hongos y rizobios pueden producirlas, algo que no ha sido tan estudiado. Se encontró para el rizobio simbionte de la planta de soya, los genes para producir giberelinas se expresaban dentro de los nódulos de estas plantas de soya en los periodos de floración y de llenado de vainas. Y se encontró que estos rizobios podían formar precursores de estas giberelinas con actividad biológica. Y las maravillas de estos pequeños rizobios todavía no terminan. Se encontró que las plantas de leguminosas pueden igualmente hacer relaciones simbióticas con los rizobios en suelos contaminados con metales pesados. Estudios realizados con el frijol chino y el frijol azuki, que fueron cultivados en suelos con cenizas con altas cantidades de fierro, zinc, cobre y cadmio, y que fueron inoculadas con sus respectivos rizobios simbiontes, demostraron que estos microorganismos potencian la elongación del tallo de la planta hospedera. Esto sugiere algo muy importante,
que podríamos utilizar estos rizobios para atenuar los efectos tóxicos de los metales sobre las plantas de leguminosas.